Génesis 21. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. Vemos que pocas, yo creo que son los bebés tan esperados como Isaac. Cuán anhelado, cuán esperado era este bebé, porque no era cualquiera. Era el hijo de la promesa, y lo primero que observamos que debe de impactar nuestros corazones es que dice como había dicho. Jehová visitó a Sara como había dicho, como había hablado. Y luego dice en el tiempo que Dios le había dicho. Esa repetición, como Dios había dicho, como Él había hablado, en el tiempo que Dios le había dicho. Tenemos que recordar que las promesas de Dios, los planes de Dios para nuestra vida, no son a nuestro tiempo, no son a nuestra manera, sino Él tiene una manera perfecta y Él tiene un tiempo perfecto. A veces nosotros, como fue el caso de Abraham y Sara, nos adelantamos y queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero no es así. Dios va a cumplir lo que Él ha dicho al tiempo de Él. Dice, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Ese era el nombre que Dios le había dicho cómo debería de llamarse, y él obedeció Isaac, que significa risa. ¿Y cómo le hizo honor a su nombre? ¿Por qué? Porque Abraham se rió cuando supo de que iba a tener un hijo, se rió de gozo, de alegría. Sara, cuando escuchó, se rió de incredulidad. Y en este capítulo vamos a ver más adelante que también hubo otro que se rió, pero en burla, en mala manera, y ese fue su medio hermano Ismael. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, definitivamente el significado de risa pues se cumplió en Isaac. Repito, Abraham se rió cuando escuchó la noticia de gozo, Sara de incredulidad, su medio hermano se rió en burla, pero también causó gozo hasta nuestros tiempos y a nosotros. Ahorita vamos a ir viendo por qué esa risa. Dice, y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Total obediencia de Abraham a Dios. ¿Se acuerdan que habíamos estudiado en capítulos anteriores esa señal del pacto que tipifica de alguna manera el sacrificio de Cristo, ese derramamiento de sangre? Dice, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. 100 años, ¿pueden creerlo? 100 años teniendo su primer hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, siguen las risas, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar a mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Por eso vemos que Isaac, que significa risa, pues sí le hizo honor, porque aquí siguen las risas. Porque Sara dijo, me ha hecho reír, y no nada más a mí, sino cualquiera que oyere se reirá conmigo. De gozo. Esos son los buenos amigos, son los que se gozan y se ríen con nuestros logros, ¿no? Porque dice, se reirá conmigo. No de mí, sino conmigo, de gozo. Y algo importante es que dice, Dios me ha hecho reír. Dios me ha hecho reír. El verdadero gozo viene de Dios. Dios me ha hecho reír. El verdadero gozo no viene de chistes en doble sentido. El verdadero gozo no viene de los bienes materiales, sino el verdadero gozo viene de Dios. Cuando tenemos un motivo de gozo, tenemos que reconocer que Dios nos ha hecho reír, y nos cambia un poco, ¿no?, la mentalidad acerca de Dios, porque Dios, pues, hay que temerle definitivamente, pero Dios es un Dios alegre. Si se fijan, cuánta risa hay aquí, ¿no? Y no nada más, sino todos aquellos que recibimos la bendición de esta promesa, porque a través de Isaac
y toda su descendencia y toda su línea genealógica vino Jesús, la promesa, el Salvador del mundo. Entonces también para nosotros es motivo de gozo, es motivo de risa no en burla, sino de risa, de alegría, de la salvación que Dios nos da. La salvación de Dios nos da gozo. En cambio, muchos piensan que tener una relación con Dios lo ven como algo aburrido. No. Es el cristiano verdadero tiene gozo. Porque pasó algo pues prácticamente imposible. Aquí dice, ¿quién dijera que a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Era prácticamente imposible. Era imposible que esto sucediera. Pero Dios es todopoderoso y Él siempre excede todas las expectativas que nosotros podemos tener. Él excede, porque nosotros, ¿qué pudiésemos pensar en nuestras propias vidas? ¿Qué pudiéramos pensar si simplemente nos sorprendemos de lo bueno que Dios ha sido para nosotros? Si pensamos un poquito en nuestras vidas, nos vamos a sorprender de que Dios excede sus misericordias para con nosotros, porque aquí dice, ¿quién dijera? O sea, ¿quién hubiera dicho que esto iba a pasar? Así nosotros podemos decir, ¿quién hubiera dicho que Dios que no necesita nada ni nadie, iba a mandar a su Hijo a morir por nosotros para salvarnos? Y no solo eso, sino que nos iba a mandar su Espíritu Santo, el Consolador, a habitar en medio de nosotros. Y que también nos iba a perdonar todos nuestros pecados, que los iba a borrar, que nos iba a limpiar, que nos iba a dar esta vida nueva, que lo íbamos a conocer. ¿Quién diría que un día íbamos a tener necesidad de Él, que un día íbamos a tener deseos de conocer la palabra? ¿Quién no diría? ¿Cuántas cosas en nuestra vida podemos decir, quién hubiese dicho que esto me iba a pasar? ¿Quién? Pues porque Dios hace cosas mucho más abundantes de lo que nosotros esperamos. Dice, y creció el niño, o sea Isaac, y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Según la cultura, pues a lo mejor esto sucedía como a lo mejor 2, 3, hasta 5 años, aunque nos suene a nosotros raro, pero cuando así fue, pues fue una gran fiesta. Para esto, pues su medio hermano Ismael ya tendría entre 13 y 16 años, más o menos, era un adolescente ya. Dice, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo. ¿Ven cómo sigue la risa? Pero esta de burla. De hecho, hay algunos comentaristas antiguos judíos que hablan que esta burla no era una carrilla sana, como decimos en México, ¿no? Era una burla maliciosa, hasta peligrosa, así lo manejan, ¿no? ¿Se acuerdan cómo Caín por envidia mató a Abel? O sea, hasta qué grado puede llegar el coraje o la envidia. Entonces sí, era una burla pesada. Aparte, imagínense, era un bebé, era un niño, Isaac, de 3 o 5 años. Y él ya era un adolescente y se portaba mal con alguien que no podía defenderse. Entonces sí había algo difícil pasando, ¿no? No lo veamos nada más como un juego de niños, sino sí era difícil. Versículo 10 dice, por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Vemos de alguna forma, antes de pasar al 10 que ya lo leí, pero aquí en el 9, esa persecución de Ismael al hijo de la promesa, esa persecución que hay, que ya se había hablado. Si ustedes regresan a Génesis 16:12, van a ver que el carácter que Dios había dicho que iba a tener Ismael iba a ser un carácter fiero. Y en Génesis 3:15 también habla que habrá una enemistad entre dos simientes. Y aquí
lo estamos de alguna forma viendo. El Ismael, ¿no? Que lo podemos llamar como el hijo de la carne. ¿Por qué de la carne? Porque fue el resultado de una decisión fuera de Dios, independiente de Dios. Y la carne en la Biblia manifiesta eso, o sea, la carnalidad, el yo, ese yo mío que quiere hacer las cosas fuera de Dios, ese hombre viejo, ese hombre que tenemos que es pecaminoso, persigue a la simiente, persigue a la vida de Cristo, ¿no? Entonces, vemos esa persecución a la simiente, esa enemistad de que nos hablaba Génesis 3:15, vemos aquí cumpliéndose. En el versículo 10 dice, por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac. Mi hijo, a Dios no le gustan las mezclas. Esta era una promesa, de ahí va a salir una nación especial, separada y apartada de todas las cosas. A Dios nunca le ha gustado la mezcla, entonces aquí manda esto Dios. Dice, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Cuando Sara le dijo esto a Abraham, cuando estaba viendo la situación, pues para Abraham no fue fácil, porque él amaba a Ismael. Ismael era su hijo, entonces se estresó, se preocupó en gran manera. Dice, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Qué importante, ¿no? Que Dios enseña, porque la Biblia de Dios enseña, la palabra de Dios enseña en el Nuevo Testamento, que la mujer, la esposa, debe sujetarse al esposo, pero también hay un versículo que dice que nos sujetemos unos a otros. Y qué importante que Dios le dice a Abraham, hazle caso a tu esposa, ¿no? O sea, tiene razón tu esposa. Sara estaba diciendo algo que era correcto. No podían estar juntos porque Dios estaba tenía el plan de hacer una nación especial, apartada de todo. Y entonces le da esta instrucción Dios a Abraham que hiciera lo que Sara le estaba diciendo. Entonces tenemos que aprender, ¿no? Aprender a discernir. Cuando alguien nos dice algo, ponerlo delante de Dios. Y a veces tiene razón. A veces tenemos que someternos unos a otros, de acuerdo al consejo de la palabra. Cuando alguien nos dice algo que está en la palabra y que viene de parte de Dios, hay que reconocerlo. Y también dice, del hijo de la sierva haré una nación porque es tu descendiente. Vemos esa providencia de Dios. Hay gente que no es del pueblo elegido de Dios, pero gozan de un cuidado de Dios, gozan también de una providencia de Dios. Aquí lo vemos, porque todo lo bueno viene de alguna manera de Dios. Dice, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Vemos la obediencia de Abraham. La obediencia que tiene dos características: diligente, se levantó muy de mañana, algo que era muy difícil para él hacer porque no era fácil lo que Dios le había dicho que hiciera. Lo hizo con prontitud, a pesar de sus sentimientos, y lo hizo en totalidad. No trató de buscar un punto medio, lo hizo en una obediencia total. Dice, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Cuando salió esta mujer, y no era la primera vez, recuerdan que antes ya había estado en el desierto cuando tuvo la fricción con Sara, pero Dios le dio indicaciones que se volviera. Otra vez se encuentra en el desierto, pero esta vez no había salido como fugitiva en rebeldía, sino había sido echada fuera, pero llegó un momento en que ya no tenía agua. Imagínense, el agua es 70% del cuerpo humano es agua. Te afecta más dejar de tomar agua que de comer. Eso, nos deshidratamos, es causa de muerte, y era lo que le estaba pasando. Ahora imagínense en un desierto, pues ya estaba a punto de perecer.
Y dice su hijo, ¿no? Porque era aparentemente el que estaba más débil y iba a morir. Dice, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Qué misericordia de Dios, qué misericordia de Dios, que Él nos escucha. No importa nuestra situación, no importa esta situación, ¿no? No importa dónde estemos, podemos estar en el peor desierto, en la peor situación, pero cuando clamamos y se alzó su voz y lloró, Dios escuchó, Dios oyó, Dios nos escucha cuando clamamos a Él. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. ¿Y cómo sí es una gran nación? Porque los árabes, que son una nación pues poderosa, rica, grande, con relevancia histórica, provienen de Ismael, que fue el hijo de Abraham con la sierva egipcia Agar. Como hasta el día de hoy, en nuestros tiempos, vemos la palabra de Dios. Realmente no podemos entender el mundo que hoy vivimos si no vamos a la luz de la palabra. Por eso es sorprendente que mucha gente todavía quiere negar la veracidad de la palabra de Dios. Cuando la misma historia y las situaciones políticas y geopolíticas del mundo tienen y son una consecuencia de lo que está escrito en la palabra de Dios. Vamos al versículo 19, dice, entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Cuando clamamos y en los momentos más difíciles a veces estamos tan enfocados en la situación, en la muerte, en la desesperación, que no vemos que está ahí la fuente de agua, que esa fuente de agua representa a Cristo. Él es esa fuente de agua. Él es el único que nos puede saciar, el que nos puede quitar la sed. Él es. Pero a veces en este mundo, cuando estamos en el desierto, cuando estamos emproblemados, no vemos nada más que el problema, pero Él nos abre los ojos en medio del desierto y le podemos ver a Él. Y podemos ir como esta mujer y llenar nuestro odre, nuestra copa del agua de Él. Dice, y dio a beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Entonces, vemos cómo Dios fue cuidando la vida de este muchacho hasta llegó a ser una gran nación, ¿no? Que hoy sabemos que son los árabes. Y cómo Dios le salvó la vida cuando estaba a punto de morir de deshidratación. Dice, aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y ficó el príncipe de su ejército a Abraham diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Nos acordamos del capítulo anterior donde Abraham no tuvo un buen comportamiento. No sé si recuerdan que volvió a caer en las mentiras. Y Abimelech aparentemente era una persona que no conocía a Dios, pero tenía temor de Dios de alguna manera. Y se portó a Abraham. Abraham tuvo un mal testimonio, pero sin embargo pasó el tiempo y Abimelech reconoció que Dios estaba con Abraham, porque dice, Dios está contigo en todo cuanto haces. Qué tremendo, cómo se revirtió la situación. Podemos a veces caer y dar mal testimonio, pero no debemos de quedarnos ahí y seguir igual. Si nos arrepentimos de corazón y dejamos que Dios siga restaurando nuestra vida, puede cambiar nuestra situación a los ojos de los demás. Abimelech no estaba atraído a Abraham, sino al Dios de Abraham. Pudo ver al Dios de Abraham con Abraham. Y qué hermoso cuando alguien nos puede decir, Dios está contigo en todo cuanto haces. ¿Por qué? Porque somos obedientes. Versículo 23 dice, ahora pues júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra
en donde has morado? Y respondió Abraham, yo juraré. Y Abraham reconvino con Abimelec. O sea, reconvino es que le hizo notar que no estaba de acuerdo con algo que había sucedido. Es la palabra reconvenir. Dice, Abraham reconvino a Abimelec a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelec le habían quitado. Vemos que ser obediente a Dios y ser un hijo de Dios no quiere decir que a veces no tengamos que confrontar alguna injusticia, no quiere decir que tenemos que aguantarnos, que nos quiten, que nos roben, que nos apalen, o sea, tenemos que ser mansos, ¿no? Y tenemos que ser humildes y tenemos que ser prudentes, pero eso no quiere decir que podamos encontrar una forma decente, elegante y el momento, ¿verdad? Porque eso ya había pasado, aparentemente ya había sucedido, pero fue hasta que Abimelec vino con él que Abraham le reconvino, ¿no? Le reconviene. No fue, yo al leer esto creo que Abraham no se precipitó y reaccionó y se fue a pelear con él, sino que se lo dejó a Dios y Dios en este momento le puso este momento en donde Abimelec mismo se acerca y reconoce al Dios de Abraham y ahí aprovecha Abraham para decirle, pasó esto. Dice, y respondió Abimelec, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber. Miren, exactamente, ni tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Qué importante, ni tú me lo habías hecho saber. Abraham lo sabía, pero no lo hizo saber porque a lo mejor iba molesto, iba a hacerlo en sus fuerzas, sino que se lo dejó a Dios y Dios puso el tiempo correcto para decirlo, ¿no? Entonces nosotros tenemos también que ser sabios y cuando nos pase algo injusto, primero que nada hablarlo con Dios, dejar que pase la molestia y a medida de lo posible, ¿verdad? Dependiendo de la situación, pero vemos esto. Y Dios nos va a poner el momento y la forma en que podemos tratar de remediar una situación. Mucho que aprender. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelec e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas de rebaño aparte y dijo Abimelec a Abraham, ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por eso llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Berseba y se levantó Abimelec y Ficol, el príncipe de su ejército, y volvieron a la tierra de los filisteos. Entonces, aquí vemos que hicieron un pacto, hicieron un acuerdo, y en ese acuerdo aprovecha Abraham para marcar y que quedara, digamos, legalizado y formalizado que él era el dueño de este pozo. Y vemos la gracia de Dios. Si ustedes se acuerdan en Génesis capítulo 12, en los primeros versículos, cuando Dios le da la promesa a Abraham, le dice, y serás bendición. Los filisteos no eran un pueblo de Dios, pero sin embargo vemos que Dios a través de Abraham se acerca a ellos como testimonio para hacer bendición, que es lo que Dios siempre ha querido. Dios escogió a un pueblo, pero lo escogió para hacer testimonio, lo escogió para que ellos le dieran a conocer a los demás. Y dice el versículo 33, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno, y moró Abraham en la tierra de los filisteos muchos días. Como Abraham siempre invocaba el nombre del Señor, se arrodillaba, se hincaba, hacía altar, o sea, no lo estamos leyendo, pero vemos en todo el tiempo, en toda la vida de Abraham, vemos esa vida devocional con Dios. Qué tan importante es tener esa vida, ese lugar donde pones ese altar, y ese altar no es poner un ídolo, no es poner un muñeco, no es poner algo. Ese altar es cualquier lugar donde puedas estar a solas con Dios, donde puedas apartarte de todo para darle el tiempo y el espacio que Dios merece. Y en esa relación con Dios es que Él nos va a dar la gracia y la fuerza para obedecerle. Si no, no vamos a poder nunca en nuestras fuerzas.